En el mundo hay lugares que dejaron las civilizaciones antiguas, lugares que aún no se entienden completamente cómo o por qué fueron hechos. En este video vamos a contar las cosas que dejaron las civilizaciones como si de repente simplemente hubieran desaparecido. Pero antes de continuar, por favor dale like a este video, es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Comencemos con el número 14, el Serapeum de Saqqara en Egipto. A unas 20 millas al sur del Cairo, bajo el desierto de Saqqara, hay un sistema oculto de túneles tallados directamente en piedra caliza sólida. Se extiende por cientos de metros bajo tierra. A los lados del pasillo principal hay habitaciones muy estrechas. Apenas cabe una persona con equipo grande. Y dentro de estas habitaciones se pueden ver 24 cajas gigantes hechas de granito. Cada una mide aproximadamente 4 metros de largo, 2 metros de ancho y 3 metros de alto y no están ensambladas. Cada una fue esculpida a partir de un solo bloque de piedra. El granito es un material extremadamente duro. Tan solo la tapa de cada caja pesa alrededor de 30 toneladas. La propia caja pesa entre 70 y 100 toneladas. Además, fue traída desde un lugar que está a más de 800 kilómetros de distancia. Dentro de las cajas, el pulido es casi perfecto. La diferencia con una superficie plana es de menos de 1 micrón, es decir, una milésima de milímetro. Pero casi todas están vacías. Según la explicación oficial, se usaron como tumbas para los toros apis, animales sagrados en Egipto. Por su tamaño, el animal no cabe dentro de la caja. Y de las 24 cajas, solo en una se encontraron restos de un animal. Las 21 no tienen ninguna inscripción. Una civilización que llenaba de inscripciones casi todas las superficies. Y las otras 3 tienen marcas que parecen haber sido añadidas en otra época. Hasta ahora, muchas preguntas no tienen respuesta. ¿Cómo moldearon el granito con tanta precisión? ¿Cómo transportaron algo tan pesado desde un lugar tan lejano? ¿Y cómo lo metieron en túneles tan estrechos? Número 13. Las fortalezas vitrificadas de Escocia. En diferentes partes de Escocia, especialmente en las colinas y costas, hay antiguas fortalezas que tienen una apariencia peculiar. Sus muros no solo están dañados, sino que parecen derretidos. Las piedras se unieron y adquirieron una textura similar al vidrio, pero hasta ahora no hay certeza de por qué son así. Cuando se quema la madera, el calor dentro de la piedra aumenta, como en un horno. Y con el calor extremo la piedra se derrite y se pega. Pero la pregunta es, ¿esto se hizo a propósito o fue un accidente? Hay una teoría de que los enemigos lo hicieron para destruir la fortaleza. Otros dicen que los habitantes lo hicieron a propósito como un ritual antes de abandonar el lugar, pero es difícil de lograr. Se necesita un calor extremo y continuo durante muchas horas o días. En los experimentos, incluso las personas modernas tienen dificultades para repetir esto. Por eso todavía no está claro por qué lo hicieron. Pero parece que tenía un propósito que ya se perdió en la historia. Número 12. Las ruinas submarinas de Dwarka en la India. En diciembre del año 2000, un equipo de investigación del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizaba un estudio con sonar en la costa de Gujarat. De repente vieron una imagen extraña bajo el mar, estructuras que parecían hechas por el hombre. Las distancias eran uniformes, tenían forma de rectángulo, y cubrían una gran área a una profundidad de 20 a 40 metros. Entre lo que vieron bajo el mar había estructuras parecidas a fortificaciones de casi 100 metros. Si esto es correcto, esto sería más antiguo que las primeras civilizaciones conocidas como Mesopotamia y el Valle del Indo. Eso significa que tendríamos que cambiar toda la línea de tiempo de la historia humana. Hay investigadores que creen que esta es la ciudad de Dwarka, el lugar mencionado en el Mahabharata como el reino de Krishna que se hundió en el mar después de su muerte. Al principio esto solo se consideraba una leyenda, pero debido a lo que se vio en el sonar, parece que hay una posibilidad de que tenga base en hechos reales. Sin embargo, la comunidad científica sigue siendo cautelosa. Uno de los problemas es cómo se obtuvieron los artefactos. Dragado no una excavación controlada, eso significa que no hay certeza de que realmente provengan de las mismas estructuras. También es posible que las olas fuertes hayan traído los objetos desde otro lugar, pero hay otras evidencias que son más difíciles de explicar. Hay estructuras de piedra, muros y más de 100 anclas de piedra que se encontraron cerca de la moderna Dwarka. Esto muestra que probablemente hubo un gran puerto en la zona en la antigüedad. Hasta ahora el debate aún no ha terminado y las estructuras todavía permanecen bajo el mar. El número 11 es la tubería de Baigong en China. En el borde de la cuenca de Qaidam, en la provincia de Qinghai,
hay una montaña extraña con forma triangular. Dentro de esta montaña hay 3 cuevas. Y dentro de las cuevas hay cosas que no esperarías, tuberías. No son formaciones minerales que parecen tuberías, realmente son huecas y cilíndricas con diferentes tamaños, desde unos cuantos milímetros hasta 40 centímetros de diámetros. Los tubos están incrustados en las paredes y el suelo de la cueva, y algunos llegan hasta el lago afuera. Hay tubos que siguen el borde del lago y algunos desaparecen hacia abajo, entrando debajo de él. Estos se descubrieron en 1996 y se enviaron muestras en verano. Hay alrededor de un 8% que no se puede identificar. Y según el análisis, tiene una antigüedad de unos 150.000 años. El problema es que no hay evidencia de actividad humana en el lugar durante esa época. Se cree que los humanos solo comenzaron en la región hace unos 30.000 años. Por eso, el gobierno de China incluso puso un letrero describiéndolo como un sitio alienígena. Pero los científicos son más cautelosos con la explicación. Según la mayoría de los geólogos, es posible que se trate de material fosilizado. Cuando la Tierra tiene agua rica en minerales, los minerales pueden reemplazar las raíces del árbol mientras se descompone, hasta que termina pareciéndose a un tubo. Pero lo extraño aquí es la disposición de los tubos. Parece que hay un sistema que va hacia el lago, y sigue siendo un misterio el 8% del material que no se ha podido identificar. Todavía no está claro si esto es realmente natural o si hay otra explicación. Número 10. Los Henges de Thornbrook, en Inglaterra. En una tierra plana cerca del río Ure en Yorkshire del Norte, hay 3 grandes círculos de terraplén alineados en una fila. Cada uno tiene un diámetro de unos 240 metros, incluso más grande que el anillo exterior de Stonehenge. Tiene muros que antes alcanzaban entre 4 y 5 metros de altura, una zanja en el interior y 2 entradas alineadas al noroeste y sureste. Los muros estaban cubiertos de yeso blanco que brillaba bajo el sol. Fueron construidos entre el 3500 y el 2500 a.C. Eso significa que es más antiguo que las pirámides de Egipto. Casi nadie lo conoce. Mucha gente que vive cerca de aquí ni siquiera ha oído hablar de esto. Una de las razones es que en el siglo XX los alrededores se usaron como cantera para grava. Muchas partes del paisaje desaparecieron por completo antes de que los arqueólogos y la comunidad local lograran detenerlo. Nakaligtas ang mismong Esto puede ayudar a entenderlo, ya casi no queda nada. Lo más impresionante aquí es la disposición de los 3 círculos. No están alineados en línea recta. La disposición tiene una curva exacta, y ese ángulo coincide con la posición de las 3 estrellas en el cinturón de Orión. Si esto es correcto, esto es más antiguo que la alineación de las pirámides egipcias, unos 1000 años. El lado este está alineado con la salida del sol en el solsticio de verano, y las entradas del sur de los 3 Henges están alineadas con la salida de Sirio, la estrella más brillante del cielo. También hay fosas dispuestas como caminos que posiblemente se usaban en ceremonias. Pero ¿qué tipo de rituales se hacían aquí? Ya no lo sabemos. No dejaron escritos ni decoraciones y casi no hay artefactos. Debajo del Henge central se encontró una estructura aún más antigua, una zanja larga que se extiende casi 1 milla. Esto es incluso más antiguo que los propios Henges. Eso significa que este lugar ya era importante antes de que se construyeran los círculos, pero las personas que lo hicieron parecieron desaparecer de la historia de repente. Número 9. Los laberintos de piedra de Bolshoi-Zayatsky en Rusia. En una pequeña isla en el Mar Blanco, a unos 150 kilómetros del Círculo Ártico, se pueden encontrar 14 laberintos de piedra. La isla es muy pequeña, su extensión es de menos de medio kilómetro cuadrado. Pero en una parte de la isla hay grupos de piedras dispuestas en un patrón en espiral. Cada laberinto tiene un diámetro de entre 6 y 25 metros. Además, hay más de 850 montículos de piedra en la isla y algunos contienen huesos. Nadie sabe quién los hizo, cuándo o por qué. Los laberintos son llamados Babylons por los locales, un nombre que solo se ha transmitido de generación en generación sin explicación. Cada piedra mide entre 30 y 40 centímetros, son de ese tamaño y están dispuestas en círculo. No es un laberinto con varios caminos, solo hay una dirección para caminar, hacia adentro y hacia afuera. Pero la pregunta es, ¿para qué sirve esto? Hay una teoría de que esto se usó como trampa para peces porque está cerca del mar. Pero se ha encontrado el mismo diseño en lugares lejos del agua, así que esa explicación no es suficiente. Otros dicen que es parte de un ritual. Un lugar donde se desvía el alma para que no regrese al mundo de los vivos. Notó que la orientación de los laberintos varía, lo que posiblemente indica diferentes usos.
Ese sigue siendo el estudio más detallado sobre esto, pero aún así el verdadero propósito sigue siendo un misterio. Y hasta ahora todavía no sabemos por qué. Los montículos de piedras contienen huesos, pero los laberintos no. Eso significa que si algo sucede dentro de ellos, no es algo físico. Es posible que el verdadero propósito esté en la mente o en las creencias de las personas que pasaron por aquí. La isla sigue estando rodeada por el Mar Blanco. Las piedras permanecen exactamente en el lugar donde fueron colocadas, y las espirales solo tienen una entrada y siempre van en la misma dirección. El número 8 es el Círculo de Goseck en Alemania. En 1991 se realizó un estudio aéreo en un campo cerca del pueblo de Goseck. En la imagen apareció un círculo tenue en medio del cultivo. No se investigó de inmediato. Pasaron 12 años antes de que comenzaran a excavar en 2002. Y lo que descubrieron fue una estructura circular con un diámetro de 75 metros. Está compuesta por 4 capas, tiene una zanja, una pared y 2 círculos de postes de madera. La estructura tiene 3 entradas y cuando analizaron la posición usando GPS notaron algo. Las 2 entradas al sur están exactamente alineadas con la salida y la puesta del sol durante el solsticio de invierno. La tercera entrada está orientada hacia el norte, pero hasta ahora no está claro por qué. Esto se construyó alrededor del año 4900 a.C. y se utilizó durante unos 200 años antes de ser abandonado. Esto es más antiguo por más de 2000 años que Stonehenge y se considera el observatorio solar más antiguo del mundo. No tenían escritura, tampoco una identidad clara. Pero hay otro descubrimiento en el sitio, rastros de ritual. Se encontraron restos quemados y también cuerpos humanos, incluyendo un esqueleto sin cabeza cerca de la entrada. Esto cambió la perspectiva de los arqueólogos. Antes, pensaban que la gente de esa época solo eran simples agricultores, pero el Círculo de Goseck demostró que podían rastrear el movimiento del sol con muchísima precisión, miles de años antes de las pirámides y la Edad de Bronce. En 2005 la estructura de madera fue reconstruida en el lugar. Cada solsticio de invierno, el sol todavía pasa exactamente por la entrada, igual que lo hacía hace 7000 años, y su ángulo casi coincide con la alineación del Círculo de Goseck. Es posible que estos dos estén conectados. Eso significa que incluso en ese entonces había personas que estudiaban seriamente el cielo, aunque no tuvieran equipos modernos. Número 7. Rugem el Hiri en los Altos del Golán. A unos 16 kilómetros al este del Mar de Galilea, hay una estructura extraña hecha de basalto en una zona plana. Está compuesta por más de 40.000 toneladas de roca volcánica negra. Tiene 4 muros circulares y en el centro hay un montón de piedras de unos 5 metros de altura. Por eso se le llama la Rueda de los Gigantes. Lo curioso es que no puedes ver el patrón de inmediato cuando estás en el suelo. Tienes que verlo desde arriba para entender todo el diseño. Esto se descubrió en 1968 a partir de fotos aéreas. Las piedras también provienen de los alrededores. Se estima que se necesitaron alrededor de 25.000 días de trabajo para construirlo, y se hizo entre el 3000 y el 2700 a.C. Esto es contemporáneo con la época de Stonehenge y las primeras pirámides, pero no se encontró ningún material orgánico dentro de él, y la parte central parece que ya había sido saqueada antes de que fuera estudiada. Hay muchas teorías sobre su propósito. Antes se pensaba que esto se usaba como un sitio astronómico porque tiene una alineación con el movimiento del Sol. Todavía no hay certeza sobre cuál es realmente su propósito. Resultó que toda la estructura giró ligeramente y se movió varios metros debido al movimiento de las placas tectónicas. Eso significa que las alineaciones que calcularon antes se basan solo en la posición actual, no en la original. Es posible que la teoría de que se usaba para astronomía sea incorrecta. Eso significa que no es el único, solo que este es el que mejor se ha conservado. Pero sea cual sea su verdadero propósito, hay una cosa que no cambia. La cantidad de esfuerzo que se usó para construir esto es enorme. Más de 40.000 toneladas de piedra fueron acomodadas sin mortero, y esto lo hicieron personas que no contaban con la rueda, ni animales grandes para cargar, y sin una razón clara de por qué lo construyeron en medio de ese lugar. Incluso enterraron a una persona en el centro de esto, pero después de construirlo, lo abandonaron. No hay rastro de viviendas, ni herramientas, ni ninguna señal de que una comunidad haya vivido ahí. Es como si solo hubieran ido para construirlo y luego se fueran. Ahí sigue la Rueda de los Gigantes, silenciosa en medio del basalto. El número 6 son las esferas de piedra de Costa Rica. En la década de 1930, la United Fruit Company estaba limpiando la selva en el sur de Costa Rica
para convertirla en plantaciones de plátano. Mientras las máquinas excavaban, golpearon objetos duros bajo tierra. Cuando los desenterraron, salieron piedras que eran casi perfectamente redondas. Algunas tenían el tamaño de una pelota, pero había otras que eran más grandes que una persona. La más grande mide 9 pies y pesa 26 toneladas. Se encontraron más de 300 y se cree que fueron hechas por la cultura de Diki. No dejaron ningún escrito, así que no hay una explicación directa de por qué las hicieron. Las piedras provinieron de una cantera que está a unos 50 kilómetros de distancia. Aún no se sabe cómo lograron trasladar objetos tan pesados hasta el centro de la selva. Fueron hechas tallando y puliendo con arena, pero aún así, algunas son increíblemente precisas en su forma redonda. Algunas incluso fueron dañadas porque creían que había oro dentro. No había tesoro, ni secretos, solo una piedra perfecta. Hasta que llegaron los españoles en el siglo XVI, tampoco había ninguna explicación registrada sobre esto. Y para ese entonces, la cultura que las hizo ya no existía. Hoy en día las esferas siguen siendo un misterio. Son objetos que requieren esfuerzo, habilidad y tiempo, pero no dejaron ninguna respuesta sobre el porqué. Número 5. El Shah-e-Sukte en Irán. En el sureste de Irán, cerca del río Helmand, hay una ciudad antigua que abarca unas 150 acres. Fue una de las más grandes alrededor del año 2500 a.C. Tiene una zona residencial separada, una zona industrial e incluso un lugar para los cementerios. La gente aquí tenía conexiones con diferentes lugares. También es curioso que no tenía muros ni defensas. Esto posiblemente significa que no consideraban la guerra como una amenaza principal. Se incendió 3 veces y fue reconstruida otras 3 veces. Finalmente, alrededor del año 2300 a.C., fue abandonada y nunca más habitada. Se le llama la ciudad quemada y desapareció por completo de la historia hasta que fue redescubierta en el siglo XX. Lo que más quedó aquí fueron las tumbas. Se estima que hay entre 20.000 y 40.000 tumbas en el lugar. Es uno de los cementerios más grandes encontrados de la antigüedad. Cuando lo giras, parece que la imagen se mueve. Es como la primera animación en la historia, pero lo más asombroso es lo que se encontró en una tumba. Una mujer que murió alrededor del 2900 a.C. En su ojo izquierdo tenía un ojo protésico. Está hecho de materiales especiales y tiene una fina capa de oro acomodada para que parezca un iris real. Incluso tiene pequeños agujeros en los bordes donde estaba sujeto. Y está claro que realmente lo usó en vida porque todavía hay una marca en el hueso de su ojo. Este es el ojo artificial más antiguo encontrado en el mundo. Miles de años antes de la medicina moderna, la gente ya tenía este nivel de conocimiento. De repente, simplemente desaparecieron. La razón por la que abandonaron la ciudad todavía se debate. Hay evidencia de que posiblemente fue por el cambio climático. Poco a poco, el lugar se fue secando y el curso del río cambió. No hay evidencia de una gran guerra. Tampoco hay señales de una catástrofe repentina. Parece que simplemente se fueron y nunca regresaron. Y junto con ellos también se perdió el conocimiento de cómo hicieron esas cosas. Número 4. Sigiriya en Sri Lanka. En el año 477 hubo un rey llamado Kasyapa I. Mató a su propio padre para apoderarse del trono y expulsó a su hermano Simugayana fuera del país. Sabía que su hermano volvería para vengarse. Por eso buscó un lugar que fuera casi imposible de invadir. Y fue ahí donde encontró una roca altísima de unos 100 metros de altura sobre la selva. Ahí construyó su nueva capital. Mandó hacer una escalera que subía hasta la roca. En la cima construyó un palacio, un jardín y unos estanques con un sistema de agua que funcionaba usando presión y gravedad. En medio de la roca mandó pintar un enorme mural. Tiene 140 metros de ancho. Incluso hay una entrada tallada en forma de un león gigante. Pero su poder no duró mucho. En el año 495 su hermano regresó con un ejército. Durante la batalla, el elefante de Kasyapa hizo un movimiento equivocado. Sus soldados pensaron que se estaba retirando, así que lo abandonaron, y ahí murió en la batalla. Después de esto, la capital fue trasladada a otro lugar. Sigiriya fue entregada a los monjes y se convirtió en un monasterio. Más tarde también fue abandonada y cubierta por la selva, y el mundo la olvidó, hasta que fue redescubierta en 1831 por un oficial británico. Lo que hizo Kasyapa en solo 18 años es una obra de ingeniería que hasta hoy sigue siendo admirada. Los jardines al pie de la roca tienen canales de agua que todavía funcionan cuando es temporada de lluvias. Ahora está lleno de escritos de personas que lo visitaron durante cientos de años. Es una fortaleza
un palacio, un jardín o un lugar con un significado más profundo. Pero hay algo seguro: hubo una persona que mandó construir un proyecto enorme en la cima de la roca, en medio de la selva, hace más de 1500 años. Y como muchos lugares en esta lista, también se perdió en la selva por más de 1000 años, pero aún así, las pinturas y estructuras todavía permanecen. Es como si el tiempo no pudiera borrarlas. Número 3. Llanura de las Jarras en Laos. En una alta llanura en el norte de Laos, puedes ver miles de grandes piedras que parecen recipientes. Más de 2000 jarras de piedra. Están esparcidas por todo el lugar. Puedes verlas en medio de los arrozales, en la cima de las colinas y junto a los ríos. Su altura va de 1 a 3 metros y la más pesada llega a pesar 14 toneladas. Están hechas de diferentes materiales: arenisca, granito y otros materiales, dependiendo del lugar. Casi todas tienen como un borde en la parte superior, lo que indica que antes tenían una tapa. Pero curiosamente, solo una de todas tiene algún tipo de decoración. Las demás son simples. No tienen inscripciones, ni símbolos, ni explicación de quién las hizo o por qué. En la década de 1930, una arqueóloga francesa llamada Madeleine Colany fue la primera en estudiar el lugar. Descubrió una cueva cerca del sitio principal. El interior estaba ennegrecido por el humo y en el suelo había cenizas y huesos humanos. Ahí fue donde desarrolló la teoría de que el lugar se usaba como sitio de cremación. Los cuerpos se quemaban antes de colocarlos dentro de las jarras de piedra. A veces, más de una persona era puesta dentro de una jarra. Algunos se colocaban en vasijas de cerámica, otros se enterraban en fosas con tapa de piedra, y también había entierros tradicionales. Se cree que las jarras eran la primera etapa donde se colocaba el cuerpo antes del entierro final. Las jarras más grandes y mejor hechas posiblemente eran para personas más importantes. Eso significa que no era una comunidad simple. Había un sistema, una jerarquía, una organización. Pero el problema es que no dejaron nombres. No quedó ningún idioma. Y no está claro si tenían conexión con las culturas que vinieron después en el lugar. Según el análisis, las jarras fueron colocados entre el 1240 y el 660 a.C. Eso significa que han pasado más de 3000 años. Pero el lugar siguió usándose como cementerio durante 2000 años después de eso. Eso significa que diferentes generaciones de personas regresaron al mismo lugar para enterrar a sus muertos junto a lo que hicieron. Hay otra razón por la que hay pocos estudios aquí. Durante 9 años fue bombardeado en exceso, más que todas las bombas usadas en la Segunda Guerra Mundial. Se lanzaron más de 270 millones de bombas de racimos y se estima que 80 millones de ellas no explotaron. Hasta ahora siguen enterradas en la tierra. Entre los tinajas debajo del pasto y en los caminos por donde pasa la gente, todavía hay residentes que resultan heridos y mueren por esto. Por eso la excavación sigue siendo limitada. Menos del 10% de los sitios conocidos han sido estudiados de manera segura, y es posible que haya otros lugares que aún no se han descubierto, escondidos bajo tierra o debajo de las bombas. Hay tinajas que se han dañado debido a las explosiones. Otros fueron usados como cobertura durante la guerra. Por eso se convirtieron aún más en objetivo. Todavía se pueden ver los cráteres hasta hoy. Incluso hay una aldea conocida como Aldea de las Cucharas de Guerra, porque el sustento de algunos proviene de fundir el metal de las bombas para hacer cucharas y otros utensilios. Imagínate, la misma tierra que tiene restos de una historia de 3000 años, también guarda bombas de hace 50 años. Y debajo de todo eso, todavía hay historias que no conocemos. Una civilización sin nombre que solo dejó piedras y la manera en que honraban a sus muertos. Número 2. Cahokia en Illinois, aproximadamente a 12 kilómetros de la ciudad moderna de San Luis. En el otro lado del río Mississippi hay restos de una ciudad antigua. En su apogeo, alrededor del año 1100 después de Cristo, abarcaba unas 6 millas cuadradas y tenía una población de más de 20,000 personas. Era incluso más grande que Londres en esa época. Tenía alrededor de 120 montículos de tierra que se usaban como templos, viviendas y tumbas. En el centro de la ciudad se encuentra el Montículo del Monje, una estructura enorme que tiene una altura de 30 metros y una extensión de 14 acres. Imagínate, más de 55 millones de pies cúbicos de tierra fueron transportados usando solo canastas cargadas en la espalda, pero aunque la ciudad era tan grande y organizada, desapareció antes de que llegaran los europeos. Y su verdadero nombre ya no lo sabemos. El nombre Cahokia proviene solo de una tribu que llegó al lugar después de 250 años.
Eso significa que no tiene conexión con los que originalmente la construyeron. Se cree que quienes la construyeron formaban parte de la llamada cultura mississippiana, un grupo de diferentes comunidades en Norteamérica. Hay evidencia de que la gente aquí venía de diferentes lugares. Era como un centro al que acudían para el comercio, la religión o el poder. Eso significa que esta ciudad tenía conexiones muy amplias, pero también hay cosas que no son fáciles de explicar. Parece que esto formaba parte de un sacrificio ritual. En el centro hay una persona acostada sobre 20,000 cuentas de concha dispuestas en forma de ave. Eso significa que aquí ocurrían cosas fuera de lo común. Alrededor del año 1150 después de Cristo, la ciudad empezó a reducirse, posiblemente por inundaciones, sequías o cambios climáticos. Incluso construyeron una gran muralla de madera como defensa o para dividir la comunidad. Pero al final, poco a poco, la abandonaron. Para el año 1300 después de Cristo casi no quedaba gente, y para el 1350 desapareció por completo. Muchas de los montículos fueron destruidas en el siglo XIX y se usaron como materiales de construcción. Ahora la mayor parte de la ciudad está oculta bajo el desarrollo moderno, pero el montículo del monje todavía sigue en pie. Un recordatorio silencioso de una ciudad que era más grande que el Londres medieval. No dejó ningún nombre y ninguna explicación de por qué desapareció. Número 1. Puma Punku en Bolivia. A una altitud de alrededor de 3.900 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano de Bolivia, hay unas piedras que parecen no deber estar ahí. Este es el Puma Punku, una parte de un sitio arqueológico más grande llamado Tiwanaku, cerca del lago Titicaca. Algunas de las piedras aquí son enormes. La más grande mide 8 metros de largo, 5 metros de ancho y pesa alrededor de 1 tonelada. Otras piedras provienen de un lugar que está a 90 millas de distancia sin ruedas. No había animales grandes para cargar. No tenían herramientas de hierro, pero lograron traerlas. Las piedras fueron cortadas con muchísima precisión. Hay ángulos rectos perfectos, superficies planas y piezas que encajan como un rompecabezas exactamente unidas. Hay piedras en forma de H que casi tienen el mismo tamaño, como si fueran piezas estandarizadas. Se cree que esto fue hecho por la civilización Tiwanaku. Vivieron aproximadamente desde el año 300 hasta el 1000 después de Cristo. No eran una sociedad simple. Tenían un sistema agrícola avanzado y podían mantener a una gran población. Pero aunque hay una explicación de quiénes lo hicieron, todavía quedan preguntas. ¿Cómo lograron tal precisión usando solo herramientas simples? ¿Cómo movieron piedras tan pesadas a un lugar tan alto? Pero la consistencia y la escala del proyecto todavía son difíciles de explicar completamente. Eso significa que realmente tenían un sistema de construcción. Pero hay algo claro. Esto no se terminó. Hay piedras que aún no se han colocado y hay partes que parecen haber sido abandonadas a medio construir. Alrededor del año 1000 después de Cristo, de repente la civilización Tiwanaku se debilitó. Se cree que fue debido a una larga sequía que destruyó su sistema agrícola y, al perder su capacidad de producir alimentos, su comunidad se dispersó. Y según ellos, este es el lugar donde comenzó el mundo. Imagínate, una de las civilizaciones más avanzadas de Sudamérica miró estas piedras y creyó que fueron hechas por los dioses. Y hasta ahora, aunque ya sabemos más, todavía hay cosas aquí que no podemos explicar completamente. En un lugar que dicen que es el origen del mundo,